Pedro Sánchez ha regresado recientemente a la Moncloa tras disfrutar de una escapada de 5 días en la estación de esquí de Cérler, situada en el pintoresco pueblo de Cérler, en la provincia de Huesca, en la región de Aragón. A lo largo de estos días de descanso, el presidente del gobierno estuvo acompañado por su familia, buscando un respiro en un entorno natural y apartado de la vorágine política que caracteriza su agenda diaria. Esta breve pero comentada escapatoria a las montañas aragonesas, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. El viaje, que en principio parecía ser una escapatoria privada, ha generado un aluvión de críticas y especulaciones debido a una serie de factores que han suscitado la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública en general. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería dimitir y déjame en los comentarios saber tu opinión. Uno de los aspectos que ha desatado mayor debate ha sido el hermetismo que ha mantenido el gobierno respecto a la financiación de este viaje. Mientras algunos medios especulan sobre si el coste de la escapada fue cubierto por fondos públicos, el Ejecutivo ha preferido mantenerse en silencio, sin ofrecer detalles sobre los gastos derivados del desplazamiento del presidente y su familia. Esta falta de transparencia ha dado pie a todo tipo de rumores y acusaciones, y la preocupación sobre el uso de recursos públicos en viajes personales de altos cargos se ha convertido en un tema recurrente entre la ciudadanía. Además de esta opacidad financiera, otro aspecto que ha elevado la controversia ha sido el elevado y muy visible despliegue de seguridad que acompañó al presidente durante su estancia en Cérler. El operativo de seguridad fue notablemente más riguroso que el de una visita oficial y generó un gran interés debido a las medidas excepcionales que se tomaron para blindar al presidente. Entre las medidas adoptadas, destaca el cierre de un establecimiento turístico dentro de la misma estación de esquí, lo que implicó que muchos turistas se vieron forzados a modificar sus planes debido a la presencia del mandatario. Además, se implementaron estrictas barreras de acceso a determinadas áreas y se establecieron controles más rigurosos para evitar cualquier tipo de interacción con los ciudadanos, especialmente con aquellos que pudieran expresar críticas o iniciar protestas contra el presidente. A pesar de las estrictas medidas de seguridad y del intento de minimizar cualquier confrontación pública, varios esquiadores presentes en la estación de Cérler lograron grabar y difundir en las redes sociales vídeos en los que increpaban al presidente. Los gritos de traidor y que te bote chapote se hicieron escuchar en el vídeo, lo que no tardó en viralizarse en las plataformas digitales. Estas muestras de descontento por parte de los ciudadanos generaron una ola de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, y contribuyeron a avivar aún más la controversia en torno al viaje de Sánchez. Los críticos han señalado que este tipo de incidentes reflejan el creciente malestar social hacia la gestión del presidente y la falta de empatía que muchos le atribuyen, especialmente en momentos de tensión política y económica. Este tipo de situaciones también han reabierto viejas heridas en relación con la figura del presidente y su capacidad para conectar con la ciudadanía en momentos clave. La indignación se ha intensificado entre aquellos que critican la falta de presencia de Sánchez en eventos de gran trascendencia social y oficial, como es el caso del funeral por las víctimas de la Dana, depresión aislada en niveles altos, que azotó la Comunidad Valenciana hace algunas semanas. En ese evento, al que acudieron los reyes de España, el presidente del gobierno decidió no asistir, una ausencia que no pasó desapercibida para muchos. Esta situación generó un considerable malestar entre diversos sectores de la sociedad, que consideraron que la figura del presidente debía haber estado presente para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia, ofreciendo su apoyo institucional y transmitiendo el compromiso del gobierno con los afectados. La ausencia de Sánchez en este tipo de actos, especialmente cuando se trata de tragedias nacionales que afectan a cientos de ciudadanos, ha sido interpretada por algunos como una falta de empatía y de responsabilidad, algo que ha dejado en evidencia la percepción que una parte de la población tiene sobre su liderazgo. El contraste entre la presencia de los reyes de España en el funeral y la ausencia de Sánchez ha añadido una capa más de complejidad a la polémica. Los monarcas, como símbolos de unidad nacional, se acercaron a las víctimas de la Dana y mostraron su respeto en un momento de dolor colectivo, lo que fue ampliamente valorado por sectores de la opinión pública. Sin embargo, la ausencia del presidente en este contexto ha dado pie a cuestionamientos sobre sus prioridades y su capacidad para estar cerca de los ciudadanos en los momentos más delicados. En tiempos de crisis, los líderes políticos son evaluados no solo por sus decisiones en el ámbito económico o legislativo, sino también por su capacidad para ser sensibles a las necesidades y sentimientos de la población en situaciones excepcionales, como las que se dan en momentos de duelo nacional.
La controversia en torno al viaje de Pedro Sánchez ha puesto de relieve, una vez más, las tensiones que existen entre la figura del presidente y una parte de la ciudadanía que percibe sus decisiones, sus desplazamientos y su falta de visibilidad en ciertos eventos como un reflejo de su desconexión con la realidad del pueblo. La política de austeridad y las medidas de recorte que se implementaron en gobiernos anteriores también se encuentran en el trasfondo de las críticas, ya que muchos ciudadanos recuerdan las restricciones a los viajes oficiales o la utilización de fondos públicos en situaciones similares, y no ven con buenos ojos que ahora se estén utilizando recursos para un viaje privado, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y social. En resumen, el viaje de Pedro Sánchez a Cérler ha sido mucho más que una simple escapada a la nieve. Las críticas que ha suscitado este viaje reflejan la tensión existente entre el liderazgo político y las demandas de una sociedad que exige transparencia, cercanía y empatía de sus dirigentes. En lugar de ser visto como un merecido descanso, el viaje ha generado un debate más amplio sobre el uso de los recursos públicos, la responsabilidad de los líderes políticos y la necesidad de que el presidente esté presente en los momentos de crisis para ofrecer apoyo y unidad a la nación. Mientras la polémica sigue siendo un tema candente en los medios de comunicación y en las conversaciones de los ciudadanos, muchos se preguntan si la figura de Sánchez será capaz de superar estas críticas y recuperar la confianza de aquellos que hoy lo cuestionan. Ante la creciente polémica que ha generado el viaje del presidente Pedro Sánchez a la estación de esquí de Cérler, el Partido Popular PP ha decidido aprovechar la situación para llevar la cuestión al ámbito institucional, exigiendo una mayor transparencia sobre los gastos relacionados con dicha escapada. En un movimiento que no ha tardado en acaparar la atención mediática, los populares han registrado una pregunta en el Senado dirigida al Ejecutivo, con el objetivo de esclarecer los pormenores de este viaje, y en particular, el origen de los fondos empleados para financiarlo. La consulta plantea una serie de interrogantes que aún no han sido respondidos de manera clara, incluyendo si el cierre del establecimiento turístico en el que se alojó el presidente, así como otros gastos derivados de la estancia y la seguridad de Sánchez, fueron costeados con dinero público. Esta cuestión sigue sin resolverse, lo que ha generado una gran expectación y un creciente malestar tanto en la oposición como entre sectores de la ciudadanía. El lugar en el que Sánchez pasó sus días de descanso, la estación de esquí de Cérler, es propiedad del Grupo Aramón, una empresa pública que gestiona varias instalaciones turísticas en Aragón. Este hecho ha añadido una capa adicional de especulación sobre el uso de recursos públicos para sufragar un viaje que, según algunos, tiene tintes de escapada privada. La implicación de Aramón, una empresa pública, en la gestión del destino y la posible utilización de recursos públicos ha disparado las alarmas sobre la transparencia en la gestión del dinero público, especialmente cuando se trata de viajes oficiales que podrían haberse hecho pasar como actividades personales o privadas. En este contexto, la falta de claridad por parte del Ejecutivo solo ha alimentado las críticas, que señalan la necesidad urgente de una explicación más detallada sobre cómo y con qué fondos se ha pagado la estancia del presidente en Cérler, así como los costos asociados al operativo de seguridad desplegado para protegerlo durante su tiempo de descanso. En cuanto a la actividad que ocupó al presidente durante su estancia, se sabe que Sánchez aprovechó su tiempo libre para practicar snowboard, un deporte que, según fuentes cercanas, practica a nivel avanzado. Este detalle ha suscitado una gran atención mediática, ya que muchos se preguntan si resulta apropiado que un mandatario utilice recursos públicos para disfrutar de unas vacaciones privadas, especialmente cuando el país atraviesa momentos de gran tensión y preocupación social. Según informes, Sánchez se dedicó casi exclusivamente a practicar snowboard durante su estancia, sin realizar ningún tipo de agenda oficial. Además, se detalla que el presidente solo abandonó el Hotel Cornell, situado en el casco urbano de Cérler, para disfrutar de las pistas más complicadas de la estación, que cuenta con un total de 77 kilómetros esquiables. Aunque la actividad deportiva de alto nivel que realizó Sánchez podría interpretarse como una forma de desconectar de sus responsabilidades, ha generado cierto malestar entre aquellos que consideran que la utilización de recursos públicos para este tipo de viajes no es apropiada, dado el contexto de crisis económica, política y social que vive el país. Uno de los puntos más sensibles de esta controversia ha sido la percepción de que, mientras el presidente se encontraba disfrutando de unas vacaciones en las montañas, temas de gran calado social y político seguían sin resolverse. Desde catástrofes naturales hasta crisis internas en el gobierno, muchos se han cuestionado si resulta ético o adecuado que un mandatario haga uso de recursos públicos para un viaje de ocio,
mientras el país enfrenta situaciones difíciles que requieren de su atención y liderazgo. La dicotomía entre la necesidad de descanso personal de los líderes políticos y sus responsabilidades públicas se ha convertido en un tema de debate, y las críticas no se han hecho esperar. Por su parte, Moncloa ha optado por un silencio absoluto respecto a los detalles de este viaje, justificándolo como una escapada privada de carácter personal, completamente ajena a sus responsabilidades oficiales. Esta falta de comunicación y la ausencia de una explicación detallada han intensificado las sospechas y especulaciones sobre el uso de fondos públicos en el viaje. La decisión de mantener la opacidad en torno a los detalles del viaje ha dejado abierta una puerta a la incertidumbre y la desconfianza, lo que ha sido aprovechado por la oposición para lanzar nuevos ataques contra el gobierno. La ausencia de información sobre el origen de los fondos para cubrir los gastos del viaje, así como sobre el operativo de seguridad que se desplegó para garantizar la protección del presidente, ha provocado una creciente indignación entre quienes consideran que el Ejecutivo debería ser más transparente y rendir cuentas de manera clara ante los ciudadanos. Otro aspecto que ha alimentado la controversia es la actuación de los servicios de seguridad durante el viaje. Según varios informes, los efectivos de seguridad bloquearon el acceso de las cámaras de televisión, impidiendo que los medios de comunicación pudieran captar imágenes o realizar una cobertura más amplia del evento. Este hecho ha sido interpretado por muchos como un intento de ocultar detalles del viaje y controlar la narrativa mediática en torno a la escapada de Sánchez. La restricción de acceso a los medios y la falta de imágenes del presidente en un entorno tan mediático como el de una estación de esquí ha generado aún más incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió durante esos días de descanso. Para muchos, la falta de transparencia en la gestión de la seguridad y la información ha creado un clima de sospecha en torno a la legitimidad de los gastos asociados al viaje. En resumen, la polémica en torno al viaje de Pedro Sánchez a Cérler ha desatado un intenso debate sobre la transparencia, el uso de recursos públicos y la ética de los viajes oficiales. La falta de claridad por parte del gobierno, sumada a la implicación de una empresa pública como Aramón en la gestión de la estación de esquí, ha generado una gran especulación sobre el origen de los fondos empleados en el viaje y el operativo de seguridad. Las críticas se han centrado en la desconexión del presidente con la realidad de los problemas sociales y económicos que enfrenta el país, así como en la percepción de que los recursos públicos se están utilizando de manera inapropiada para financiar escapadas de ocio. Mientras tanto, el Partido Popular ha aprovechado la situación para exigir explicaciones, registrando una pregunta en el Senado con el fin de obtener más detalles sobre el viaje y la financiación de los gastos. La falta de respuestas claras por parte de Moncloa ha mantenido viva la controversia, alimentando un clima de desconfianza hacia el Ejecutivo y aumentando la presión sobre Sánchez para que ofrezca una explicación más detallada sobre el uso de los fondos públicos en este caso. La única imagen disponible del presidente Pedro Sánchez en Cérler fue publicada por miembros de la agrupación socialista de Benasque, quienes, en un gesto aparentemente inocente, compartieron en sus redes sociales una foto en la que el mandatario aparece junto a ellos, sonriendo y participando en lo que parecía ser un encuentro social o de carácter privado. Sin embargo, lo que inicialmente podría haberse interpretado como una imagen de una simple reunión local, rápidamente se viralizó y se convirtió en el epicentro de una controversia mediática de gran escala. En cuestión de horas, la imagen circuló por todas las plataformas sociales, siendo objeto de análisis y crítica, principalmente por aquellos que se oponen al gobierno de Sánchez, quienes utilizaron la publicación para poner en evidencia la presencia del presidente en un evento privado, mientras la atención política se centraba en temas de mayor relevancia y urgencia para el país. La viralización de la foto no solo alimentó la polémica, sino que también intensificó las dudas y sospechas que muchos ciudadanos ya tenían sobre las actividades del presidente. A pesar de que la imagen no contenía ningún elemento explícitamente ilegal o inmoral, el hecho de que Sánchez estuviera en un evento privado en Cérler, una localidad turística en los Pirineos aragoneses, en un momento en que el país atravesaba una serie de desafíos políticos y sociales, fue rápidamente explotado por sus detractores. Para ellos, la presencia del presidente en este tipo de actos personales no solo era una distracción innecesaria, sino una falta de responsabilidad, especialmente cuando el gobierno debía estar concentrado en afrontar problemas mucho más serios y urgentes. En ese sentido, la foto pasó de ser una simple muestra de un acto político menor a un símbolo de lo que muchos consideran una desconexión entre la élite política y las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Sin embargo, la controversia no terminó con la viralización de la imagen.
Lo que realmente encendió la chispa de la polémica fue el silencio persistente del Ejecutivo respecto a varios aspectos clave del viaje. El coste total de la visita a Zerler, que no había sido aclarado hasta el momento, se convirtió en un tema candente en la esfera pública. La falta de transparencia en cuanto a los detalles del viaje, y especialmente sobre quién había financiado el desplazamiento y la estancia del presidente en la zona, alimentó aún más las críticas hacia el gobierno. El hecho de que el Ejecutivo no ofreciera información clara y precisa solo sirvió para intensificar las especulaciones y las acusaciones de que se había producido un uso indebido de recursos públicos para actividades privadas del mandatario. La presión sobre el gobierno creció de forma exponencial, mientras que los ciudadanos, los medios de comunicación y las fuerzas políticas de la oposición seguían exigiendo explicaciones. El descontento generalizado sobre la falta de transparencia del gobierno ha puesto en evidencia no solo la creciente desconfianza en las instituciones, sino también la sensibilidad de la sociedad española respecto al uso de fondos públicos para fines personales. En un contexto político donde la ciudadanía está cada vez más vigilante sobre la gestión pública y los gastos del gobierno, las dudas sobre la legitimidad de este tipo de desplazamientos oficiales generan un caldo de cultivo perfecto para la polémica. La imagen de un presidente participando en un evento privado, sin ofrecer una justificación clara sobre los gastos derivados de su presencia en dicho acto, refuerza la percepción de que los mandatarios pueden hacer un uso indebido de los recursos destinados al funcionamiento del gobierno, un tema que ha estado en el centro del debate político en España en los últimos años. Además, el debate sobre la financiación de este tipo de viajes privados se suma a una conversación más amplia sobre la ética en la política y la apropiación de fondos públicos para actividades que no tienen un impacto directo sobre el bienestar de los ciudadanos. En un momento en que la sociedad está cada vez más demandante respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, cualquier atisbo de opacidad o de uso personal de recursos públicos genera una reacción negativa y un rechazo generalizado. Los detractores del gobierno aprovechan estas situaciones para recordar a los ciudadanos las promesas incumplidas de austeridad y de buen gobierno, mientras que los defensores del Ejecutivo intentan desviar el foco de la controversia, subrayando que este tipo de viajes no deberían ser una prioridad en la discusión política, pues consideran que el presidente tiene derecho a su vida privada. Sin embargo, el desajuste entre la vida privada y la vida pública de los políticos sigue siendo un tema de debate constante, especialmente cuando los recursos utilizados para llevar a cabo estas actividades no son claramente especificados. En resumen, el viaje de Pedro Sánchez a Zerler, que en un principio parecía ser un asunto personal sin mayores repercusiones, ha adquirido rápidamente una dimensión política. Lejos de ser una escapatoria inofensiva, la polémica ha evidenciado la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las gestiones del gobierno, especialmente en lo que respecta a la utilización de recursos públicos. La falta de explicaciones claras sobre el coste del viaje y la opacidad en cuanto a su financiación continúan siendo elementos clave en la discusión, mientras que las críticas y las demandas de transparencia se multiplican por todos los frentes. La controversia ha tocado una fibra sensible en la sociedad española, avivando el debate sobre la ética de los políticos y la necesidad de que los dirigentes públicos rindan cuentas sobre el uso de los fondos públicos. En un clima de creciente desconfianza, este episodio sigue siendo un tema central en el debate político, al tiempo que muestra la vulnerabilidad de los mandatarios ante la percepción pública de su gestión. La falta de claridad sobre este viaje de Pedro Sánchez también pone de manifiesto la creciente polarización en la política española. A medida que la polémica se intensifica, los partidos de la oposición aprovechan la ocasión para criticar duramente al Ejecutivo, mientras que el gobierno intenta mitigar los daños y minimizar la relevancia del asunto. Sin embargo, este tipo de situaciones no solo desgastan la imagen de los mandatarios, sino que también abren la puerta a cuestionamientos más profundos sobre la transparencia, la ética política y la forma en que se gestionan los recursos del país. En definitiva, el incidente con el viaje a Zerler, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en un símbolo de las tensiones que caracterizan la política española actual y un recordatorio de las expectativas de los ciudadanos en cuanto a la rendición de cuentas de sus gobernantes.